Continuamos en Noticias a las 7 a.m., momento de la entrevista. Hablamos del contexto guatemalteco en cuanto al narcotráfico y esto ligado a la inseguridad. La semana pasada la concluimos con este hecho en Salcajá, Quetzaltenango, donde 8 policías fueron masacrados por un comando armado. Ya la vicepresidenta Roxana Valdetti ha dicho que el Ejecutivo y la Cartera del Interior tiene identificada a la banda del narcotráfico que pudiese estar detrás de este hecho. Para hablar de ello, hemos invitado acá al estudio a Miguel Castillo. Él es catedrático universitario de la Francisco Marroquín y él imparte cátedras de análisis político con enfoques de estos temas de seguridad. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, gusto saludarle de nuevo. La semana pasada pues concluíamos con este hecho en Salcajá, Quetzaltenango. Se levantaban las alarmas porque son hechos que vemos muy frecuentemente en México, pero acá en Guatemala pareciera que esto nos sacude a todos por el hecho en sí. ¿Qué interpretación se le puede dar al acontecimiento en sí? ¿Será que cada vez más Guatemala se va pareciendo a México? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que es un hecho que se da, digamos, que está en curso todavía, digamos, ¿verdad? El hecho este en sí no ha terminado, porque por lo visto, digamos, el gobierno está muy interesado en que se produzcan capturas. Estas aún no se han dado, pero con los elementos de juicio que hasta el momento hay, podemos decir que, bueno, es un sobrepase de poder de alguno de estos grupos de narcotraficantes que hay hoy en Guatemala, que creo que lo más importante destacar es que las estructuras tradicionales que habíamos visto hasta hace algunos años, hoy estas estructuras, por las capturas que se ha dado de los principales jefes de estas estructuras, han derivado en estructuras muy pequeñas, más pequeñas. De 6 estructuras más o menos tradicionales que teníamos hará un par de años, el gobierno reconoce la semana pasada la existencia de 54 estructuras, es decir, estos grupos se han fragmentado, ¿verdad? Y puede ser que lo que ha sucedido en Salcajá sea el exabrupto de algunos de estos grupos, ¿verdad? Que a diferencia de los anteriores que eran más estructurados, más orgánicos, estos se parecen más a bandas de asaltantes, bandas de delincuencia común, actúan como tales, sin la visión estratégica que usualmente tenían los grupos más organizados. A esto podría deberse, aunque también tenemos que tomar en cuenta, y esto es un tema que todavía merecerá mucho, es decir, no está todavía claro cuál es el rol que tuvo o pudo haber tenido los miembros de esta subestación o algunos de ellos, porque recuérdese que en la estructura tradicional, digamos, del narcotráfico hay como 3 niveles, ¿no? Había el narcotraficante, el tumbero, que era el que le robaba, y el que le llamaban el retumbero, que era la policía, usualmente eran miembros de la policía que le robaban a los jóvenes. Puede ser que todavía se deba a este tipo de situaciones. En ese sentido, en la idea que usted plantea, ¿qué tantos controles puede tener la Policía Nacional Civil? Ya en el pasado, años pasados, gobiernos pasados, hemos visto a cúpulas completas de la PNC destituidas precisamente bajo señalamientos de participar con estos grupos criminales. ¿Qué tanto control se ha afinado al interno de la institución policíaca para evitar esto? Es muy poco, y yo creo que todavía es muy difícil pensar en que la policía pueda ser una estructura depurada, por lo menos, y que pueda librarse de estas situaciones. Hay problemas acá de origen que son de larga data, como es, digamos, la malformación que tuvimos de la Policía Nacional Civil desde sus inicios, en comparación con lo que usted ve ahora en Nicaragua, El Salvador, que son las policías más eficientes de Centroamérica, y que también devienen sus PNC de procesos post-conflicto armado. Hablar que en Guatemala esto se pueda dar es muy difícil. Recuérdese que hace menos de un mes toda una estructura que luchaba contra el narcotráfico fue capturada. Es decir, son fácilmente infiltrados, y por eso le digo, a veces la policía es más bien parte del problema o de las estructuras que de las soluciones, y por eso hay que ser muy cauto en este momento, porque, digamos, estamos hablando, claro, de víctimas humanas, de 8 víctimas humanas, pero no sabemos si alguno de ellos o algunos de los que sobrevivieron pudieron estar vinculados, y que se haya tratado más bien de un ajuste de cuentas y no de un exabrupto también de alguien violento que se vio afectado por policías que quizás casualmente pasaban por ahí y lo afectaron, ¿no? Usted hace referencia a las policías de Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, uno nos explica entonces
si son así de eficientes o mejor que la PNC guatemalteca, ¿por qué la droga pues sigue pasando por Guatemala, que tiene pues que pasar por ese territorio también? Básicamente está pasando desde Honduras hacia Guatemala. Realmente el problema en Centroamérica es en este momento Honduras. Honduras es una especie de tierra de nadie, especialmente en la parte atlántica, donde el Estado hondureño tiene muy poca presencia. Si usted se da cuenta, cada vez son menos, por ejemplo, los aterrizajes que uno puede decir que son de drogas en el caso guatemalteco, ¿verdad? El Petén y algunas otras zonas, ya no es común escuchar que se produzcan esta serie de hechos, de aterrizajes. Eso está sucediendo más bien en Honduras. Nicaragua siempre ha sido como, digamos, donde mejor se ha contenido al narcotráfico. El Salvador no tiene un sentido estratégico valioso, digamos, ¿por qué hacer llegar droga a El Salvador para luego pasarla a Guatemala? Es mucho más fácil llevarla a Guatemala o hacerlo desde Honduras, ¿verdad? Entonces, en este momento, el gran problema que tiene, creo, la región centroamericana es ese espacio, inmenso espacio vacío que es Honduras, y en el cual, digamos, desde el cual está traficando drogas hacia Centroamérica. Pero quizás lo más importante que hay que analizar es el hecho de que el negocio en sí de la droga está cambiando, y por eso usted ve capturas como la de ayer, digamos, en la tarde, parece, digamos, sucedía en la zona de Pajapita, de Tecumumán y algunas otras, porque el negocio está transformándose hacia drogas sintéticas. Y en ese negocio, digamos, Guatemala se está convirtiendo en una especie de maquila de drogas sintéticas, mucho más tranquilo que hacerlo en México, ¿verdad? Donde estos incidentes armados son constantes. Entonces, en Guatemala estamos viendo una transformación, como le digo, hacia ser más bien un lugar de maquila de drogas sintéticas. Y por eso es tan importante quien controle el puerto Quetzal, que es la puerta de entrada, digamos, de todos los insumos que vienen desde la China o desde la India. Digamos, el negocio es este hecho de violencia, creo que lo podemos enmarcar en un sentido más amplio, en ese cambio, en esa transformación que está sufriendo el tema del narcotráfico en general en el mundo y especialmente en Guatemala. El hallazgo de precursores químicos en los últimos meses nos habla precisamente, sostiene la tesis que usted... Sí, estamos delante de un fenómeno, digamos, de transformación. Si se da cuenta, desde Puerto Quetzal hasta la frontera con México son constantes los aparecimientos de pequeños laboratorios, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es decir, en toda la costa sur está literalmente llena de pequeños laboratorios en los cuales se usa alguna parte de la cocaína que viene con otros materiales y luego son exportados hacia México. De hecho, digamos, ya se han dado algunos hechos de captura de material que viene de México hacia Guatemala, vamos a ser procesado acá y luego reenviado y también creo que la muestra más evidente es la instalación de esa fuerza que está por iniciarse en julio, que es promovida por los norteamericanos, equipada por los norteamericanos y que estará casualmente en la zona de la costa sur de San Marcos, ¿no? Hablamos hace 2 semanas de esta asamblea número 43 de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde pues todo el mundo lo decía antes de que iniciara, de ese cónclave no iba a salir un pronunciamiento o una resolución contundente en cuanto a un giro de 360 grados en cuanto a la estrategia de combate a las drogas, más que un pronunciamiento de los Estados miembros de seguir debatiendo el tema y tratarlo de elevar en 2016 a la Asamblea General de la ONU. O sea, es decir, vamos a tener 3 años más de lo mismo. Sí, es decir... una asamblea como la de la OEA creo que lo que busca es forzar al principal mercado de drogas, que es Estados Unidos, a que cambie su enfoque, que sea un enfoque mucho más integral y no solamente de estar combatiendo los narcotraficantes en nuestros territorios. Fuera de eso no creo que podamos obtener, digamos, más, es decir, el tema del narcotráfico en última instancia es un tema de oferta y demanda, es un tema de mercado, ¿verdad? Más allá de declaraciones, lo cierto es que hay demanda y usted ve por eso que constantemente hay incidentes en nuestros países, ¿verdad?
lo de la OEA y todo esto podrá tener un impacto si solo si logra mover la voluntad política de los Estados Unidos en su conjunto como sociedad a atender el tema de su altísimo consumo de drogas de otra manera, digamos, ¿verdad? Pero mientras eso no suceda es lírica nada más, ¿no? El tema de la despenalización pareciera que pues ya se esfumó. Países donde en la región latinoamericana como México, el propio presidente Enrique Peña Nieto ya dijo no, por ahí nosotros no vamos a ir al tema de la despenalización. Colombia también en un mismo sentido, y pareciera que entonces esta idea que en un principio pues se planteó como una vía para darle cara vuelta a lo que hemos tenido en cuanto a estrategia de combate al narcotráfico, pues se diluyó. Estados Unidos ya dijo no tampoco. ¿Por dónde le entramos entonces? Mire, la despenalización, digamos, en nuestros países es una cuestión, es decir, sí ha habido algunos aspectos de avance, como en Uruguay y algunos otros países donde el consumo de algunas drogas se está virtualmente convirtiendo en algo cotidiano, digamos, pero insisto, el tema es Estados Unidos, no somos nosotros. La despenalización, en el caso guatemalteco, nosotros no somos un país de alto consumo, ni mucho menos, ni lo es la región centroamericana. Entonces el impacto real, yo creo que es más bien un mensaje hacia Estados Unidos, o sea, que cambie su enfoque, digamos, y la despenalización y la legalización, entonces eso tiene impacto en el conjunto del tema del narcotráfico en el mundo solo si se adopta en Estados Unidos. Nosotros en ese sentido no tenemos mucho que decir, más que reconocer el esfuerzo, por ejemplo, del presidente Otto Pérez en cuanto a plantearlo, porque esta podría ser la vía o la puerta de entrada hacia un aspecto de cambiar el enfoque que tiene este tema, como le digo, que hoy por hoy es económico y es quizás lo que hace falta verlo, ¿no? Aquí hay una alta demanda y hay por ende siempre, en la medida en que esto exista, habrá una oferta proveniente de países como los nuestros, algunos productores como Bolivia, como Colombia y otros que se ven inmersos en el trasiego, ¿verdad?, hacia ese país, y también nos vemos afectados por el tema de la vuelta de esos recursos que van hacia el sur, ¿verdad?, y también vemos constantemente decomisos de dinero en efectivo. Sin embargo, el propio presidente Otto Pérez me lo decía, en Centroamérica y nosotros estamos poniendo los muertos por una situación tal como usted señala, de consumo en Estados Unidos, pero al parecer la Casa Blanca, Washington, de la frontera para abajo, mátense, y de la frontera para acá nos protegemos. Sí, ese enfoque, ese cruel enfoque, porque es un enfoque cruel, ¿verdad?, que siempre en la época de la Guerra Fría fue lo mismo, es decir, nosotros la guerra fue acá, ¿verdad?, los enfrentamientos fueron acá, es lo mismo, ¿no? Y Estados Unidos no cambia su enfoque, la manera en que hace las cosas, ¿no? Claro que para ellos es muy difícil primero reconocer que creo yo que es un tema socialmente importantísimo, ¿no? Porque el nivel de consumo que hay en la juventud, en las nuevas generaciones norteamericanas es muy alto, ¿verdad? Y Estados Unidos intenta, porque si no la guerra o la acción armada, la acción fuerte del Estado tendría que ser en Estados Unidos y no en nuestros lugares. Lo que ellos están es intentando decir controlar el tema internamente, pero sin que la violencia les afecte, ¿verdad? Ahí no vemos violencia ligada a los narcotraficantes, ni mucho menos. No vemos una acción del Estado matando 10, 20 narcotraficantes, ni mucho menos. Eso se da en nuestra región. Y ese enfoque creo que es el que los latinoamericanos tenemos que insistir en que debe cambiar. Estados Unidos está enfermo y tiene que atender esa enfermedad. Bueno, gracias, profesor, por su intervención. Mucho gusto. Gracias. Pasamos ahora con Carolina, estamos acá. Vamos con Carolina, que tiene más información. Así es, Mario, es momento de presentar el acontecer deportivo y para ello nos trasladamos con Juan José Corado.